Hay algunas personas que tienen poco tiempo aquí en la iglesia, algunas personas que nos pueden estar viendo por Zoom, algunas personas que están aquí y no han creído realmente o su fe ha flaqueado o su fe está batallando. Bueno, hoy el Señor tiene otro mensaje para ti. Y este mensaje tiene que ver con buenas noticias. ¿A quién no le gustan las buenas noticias? Pues la respuesta obvia es que sería que a todos nos gustan las buenas noticias, ¿verdad? Pero como ya comenté anteriormente, alguno por ahí va a salir, pues a mí no, ¿verdad? Bueno, está bien. Pues ahora te tengo buenas noticias. Y este mensaje va dirigido a ti particularmente, a ti que no has creído, a ti que no has creído en Cristo, que no estás en la fe, a ti, no al de al lado, pero también a mis hermanos para que se afirmen en estas verdades que tanta falta nos hacen. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué te habrían de interesar las buenas noticias? Pues porque las necesitas. La Biblia, la palabra de Dios, dice en Romanos 3:23, y hace una declaración categórica para toda la humanidad. Por cuanto todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso en palabras llanas quiere decir que tu condición actual sin Cristo es de condenación eterna. Permíteme explicarte un poco más. Este es el Evangelio de Cristo. El Evangelio es el único mensaje que tiene el poder necesario, suficiente para salvar. No es el predicador, es el mensaje. La palabra de Dios es la que tiene el poder para salvar. La Biblia dice en Génesis 1:27 que todos hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. ¿Qué implica eso? Que todos somos criaturas de Dios, que Él es nuestro creador, que no somos producto de la evolución. Y por más que quieran argumentar a través de la ciencia, entre comillas, ciencia, en este caso muy particular, no somos producto de la evolución, es imposible. Se necesita más fe para creer en la evolución, créanme. Dios, entonces, es tu creador, no es la evolución, es Dios, categórico también. Y como tu creador, entonces tiene derecho sobre ti. Él es tu dueño. Te demandará que le rindas cuentas sobre tu vida. Y esas cuentas no están bien. Sales perdiendo. Bueno, ¿por qué? Dios es el creador y necesitas conocer algo del carácter de Dios. No el Dios que te imaginas en la mente, no el Dios que ves en los medios, en la cultura, en la religión. No, el Dios de la Biblia. El Dios se ha revelado a través de su palabra y la única manera de que tú puedas conocer a Dios es a través de su palabra y de ninguna otra cosa. A través de la creación también, porque Él lo creó todo. Pero necesitas conocerlo más especialmente. La creación te da testimonio y eso te deja sin excusa, porque Él ha creado todo. No ocupamos ir y salir y hacer experimentos y traer a la ciencia y ven y demuéstrame. No.
Génesis 1, ahí está. Dios es creador de todo. Y Él da testimonio a través de la creación. Pero necesitas algo más especial todavía que eso. Y ese Dios de la Biblia que se ha revelado como creador, tiene un carácter, como tú tienes un carácter. Y parte de su carácter es que Él es santo y justo. Levítico 11, 44, 45 dice acerca de ello, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestra persona con ningún animal que se arrastre sobre la vida. Aquí el punto es la santidad de Dios. Levítico es el libro que nos enseña que si Dios ha de convivir con nosotros, necesitamos ser santos, como Él es santo. Primera de Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santo. El punto aquí es el carácter de Dios, santo, apartado, imposible que pueda convivir con el pecado. Hebreos 12:14 dice, seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios es santo. Esto quiere decir que aborrece el pecado, aborrece tu pecado. No tolera el pecado. Y esa es parte del carácter de Dios, es santo. Podemos decir también que Dios es justo, pero no aplica una justicia como los jueces terrenales, que a veces está afectada por el pecado. Dios es santo, pero también es justo y juzgará de manera perfecta al pecador. El Salmo 1:5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, y te espera un juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El Salmo 7:11-12 dice, Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días, como producto de su carácter santo. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado ya tiene su arco y lo ha preparado. Dios está listo para juzgar y va a juzgar, porque es santo y justo. Ese es el Dios que se revela en la Biblia, el único Dios verdadero, no hay otro. El único Dios verdadero. Ahora, ¿qué ha pasado con el hombre? El hombre fue formado sin pecado. Pero a partir de Génesis 3, entró el pecado, todo se corrompió. Y entonces el hombre es pecador por naturaleza y por comisión. Tú eres pecador. Entonces, tu condición actual es de ser un miserable pecador perdido y condenado. Romanos 3:23, estás perdido, condenado a la perdición eterna. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Una traducción muy sencilla, bajo buenas obras no vas a ser acepto ante Dios. Saldrás perdiendo. Número 2, ni siquiera las puedes cumplir. No es por ser bueno, ese es otro engaño. En lugar de seguir entonces a nuestro Creador, dice Romanos 1, seguimos lo creado y nos apartamos de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Seguimos
a lo creado, creamos nuestro propio Dios, caemos en idolatría. Y esa es tu condición ahora. Si no sigues al Dios de la Biblia, estás siguiendo a otro. Y ese pecado, Dios lo abomina, Romanos 1:25. Entonces, el pecado te separa de Dios, Efesios 4:18. El pecado te ha separado de Dios. Esa es tu condición, separado de Dios. Estás muerto en tus delitos y pecados, Efesios 2:1. Muerto espiritualmente, separado de Dios, dentro de una esfera solamente de pecado. No hay nadie que busque a Dios. No hay justo ni aun uno. Romanos 3:10 y 11. No hay, nadie busca a Dios. Y si dices estoy buscando a Dios genuinamente, es que Dios está a la mejor tratando contigo, pero normalmente se busca a un Dios que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. A menos que recibas este mensaje. Entonces, estás muerto espiritualmente y tienes que darte cuenta de esa condición actual. Estás perdido eternamente. No buscas a Dios, eres aborrecedor de Dios. Aborreces a Dios. Bueno, si te crees una buena persona, entonces necesitas enfrentarte con la palabra de Dios. Y esto que estoy declarando aquí es la palabra de Dios, es lo que Dios dice. La palabra de Dios te expondrá tu condición y eso es lo que trato de hacer, exponer tu condición actual como hombre pecador, muerto espiritual y perdido eternamente. El pecado te ha engañado y te engaña creyendo que eres bueno y creyendo que por tus buenas obras vas a ser acepto ante Dios. Es un engaño. Bueno, y como pecador no puedes hacer nada para ganarte la salvación. Gálatas 2:16. Nada, absolutamente. Estás muerto espiritualmente, estás condenado y en una condición desesperada. Hebreos 9:27. Una condición desesperada de condenación eterna. Piensa en ello. Lo contundente de Apocalipsis 21:8. Acerca de tu destino cuando te toque estar ante el tribunal, ante Dios. Ve lo que dice aquí 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, todo pecador sufrirá este destino. Todo pecador no arrepentido. Entonces, como te puedes dar cuenta, como pecador, sin Cristo, esta es tu condición actual. Muerto, separado de Dios y condenado al lago de fuego. Es por ello que necesitas buenas noticias. Estas son malas noticias, muy malas noticias. Las peores noticias que puedes tener o que podrás tener. No es que el dólar sube, no es que la gasolina sube, no es que no me alcance el dinero, no, es esto. Estas son cosas importantes, pero transitorias. Esto es eterno.
Entonces, estas son las mejores noticias que escucharás hoy. Entonces, si Dios es santo y justo, si tú estás condenado, muerto, perdido y dirigiéndote al lago de fuego, que es el infierno, donde arderás eternamente, ¿qué es necesario? ¿Cuál es la solución a tu condición? ¿A quién deberás acudir? Y es donde se hacen buenas las noticias en Cristo. En Cristo. Porque Dios es santo y es justo, sí. Dios es amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de gracia. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué lo motiva? Nada de lo que hay en ti. Lo motiva el propio amor de Dios. Cristo es la salvación. El bendito Señor Jesucristo. Y aquí es donde empiezan las buenas noticias. La palabra clave es Cristo. En Cristo, el Dios encarnado. Juan 1. Que dejó la majestad, su majestad en los cielos. Que se hizo hombre. Que caminó en esta tierra. Que cumplió todo lo que ni el pueblo de Israel ni nosotros podemos cumplir. Todas las demandas de Dios. Y luego, ¿qué pasó? Fue rechazado. Fue crucificado. Dice ahí en Romanos 3 que Dios es, Cristo es nuestra propiciación. Cristo en la cruz sufrió lo que a ti te espera si no estás en Cristo. Porque propiciación tiene que ver con ir a la justa ira de Dios en su juicio. Es lo que te espera. Pero Cristo ya lo hizo. Y puede ser para ti. En la cruz, pues, Cristo pagó por nuestro pecado. En la cruz, Cristo recibió la ira de Dios por nuestro pecado. Pero Dios aprobó esa hermosa obra de la cruz en Cristo. ¿Cómo? Resucitándolo al tercer día de ser bajado de esa cruz. Y todavía caminó y luego ascendió y está sentado a la derecha del Padre haciendo ¿qué? Intercediendo por los suyos. Él es nuestro sumo sacerdote ahora. A Él se le ha entregado todo dominio y potestad. Y no hay nadie en el cual puedas estar más seguro que en Cristo. Que en Cristo. Entonces, Jesús, Cristo, es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Es el único camino para tu reconciliación con Dios. Ahí está. No hay nada ni nadie aparte de Cristo en que podamos ser salvos, dice la palabra, y obtener el perdón y la vida eterna. Sino solo, pues, por la obra de Cristo que ya ha sido consumada y que puede ser aplicada a ti en tu condición perdida de muerte espiritual, de culpa,
y de perdición eterna. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Dios te va a pagar. La pregunta es ¿qué? Por tu pecado te va a pagar con la muerte eterna. Pero también la buena noticia es que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esa es la buena noticia. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Estas son las buenas nuevas. Las buenas noticias de salvación. Dios reconciliando al mundo en Cristo. Ahora, ¿qué necesitas hacer una vez que has conocido el carácter de Dios, tu condición perdida y la hermosa obra expiatoria de Cristo? Ahí está. Bueno, ¿qué demanda Dios de ti? Dos cosas: arrepentimiento y fe. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el Evangelio de la salvación. Confiar en Jesús, en Cristo, como Señor y Salvador. Romanos 10:9, Hechos 16:31. Confiar en Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Qué quiere decir el Señor con arrepentirte? Necesitas arrepentirte de tus pecados. Bueno, pues primero es reconocer que lo que Dios dice acerca de tu condición de pecador es verdad. Porque eso es lo que dice en su palabra. Esa es la verdad. Reconocer que estás perdido para la eternidad. Reconocer que sin Él sufrirás la muerte eterna. Necesitas reconocer, arrepentir. Arrepentíos. Fe es creer, pero es una creencia basada en las promesas de la palabra de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si hay un versículo que te ha de quedar hoy, este día, es Juan 3:16, uno solo, porque aquí está el mensaje del Evangelio. Para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sigue el versículo, si no crees, ya estás condenado. Y aunque eso puede ser costoso, porque el ser discípulo de Cristo cuesta. Lucas 9:23. Calcula. Pero el resultado será vida eterna en Cristo Jesús. No hay nada, pues, en esta vida que se pueda comparar a tener la vida eterna en Cristo Jesús. Nada, absolutamente. Entonces, ¿cuál es el llamado hoy? Tú que estás perdido y que necesitas verte como un miserable pecador ante la santidad majestuosa del Señor, que necesitas reconocer tu pecado, que necesitas afianzarte en la obra que Cristo ya hizo por ti en la cruz. Arrepentirte y creer. El Señor, dice la palabra, no quiere que nadie perezca, no es el deseo de su corazón, no es su voluntad. El Señor es paciente, dice en 2 de Pedro, es paciente para que venga la gente a Cristo. Y hoy, como embajador de Cristo, como mensajero en el nombre de Cristo, yo te pido, arrepiéntete y cree. Ven hoy a los pies del Señor, porque mañana puede ser demasiado tarde.
Y no subestimes la santidad de Dios. No subestimes el carácter justo de Dios. Y tampoco pases por alto el amor, la gracia y misericordia en Cristo que hoy Dios te está ofreciendo. El día es hoy. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos por tu hermoso mensaje del Evangelio, Señor. Yo te pido humildemente, Padre, que tú uses tu palabra, uses este mensaje que es el único que tiene poder para salvar. Un alma, Señor, nada más. Te pedimos un alma hoy para que venga a ti. Da esa convicción de pecado, de justicia y de juicio para aquellos, Señor, que aún no están en ti. Y tráelos a tus pies, para gloria de tu nombre. Amén.